Buenos días a todos. En este módulo vamos a hablar un poco de la defensa y fraude de los alimentos. ¿Qué es la defensa? ¿Qué es el fraude de los alimentos como controles en los programas prerequisito? Y cómo esto pues afecta los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos o de seguridad alimentaria, como se le conoce en muchos lugares. Vamos a hablar una pequeña introducción. ¿Qué es la defensa? ¿Qué es una matriz de defensa? El fraude de los alimentos y la matriz de fraude de los alimentos, que son requisitos que nos piden en los esquemas FSSC, y el sistema de vigilancia como medida de control para la aplicación tanto del programa prerequisito de bioseguridad como a los requisitos adicionales de FSC respecto a defensa y fraude de los alimentos. La defensa y fraude de los alimentos son controles de carácter preventivo, incluidos dentro de los requisitos adicionales de FSC desde su versión 4.0. Ya ahorita vamos por la 5.1. Esto quiere decir que en las diferentes versiones, desde 2019 a la fecha, se viene hablando de esta mecánica de la defensa y fraude de los alimentos y de ciertos controles que la organización tiene que disponer para poder aplicar este concepto. La defensa es un tema que se viene hablando desde 2018. Ahora, estos controles preventivos pretenden atender todo el monitoreo o control de personal respecto a su comportamiento de actividades. A grandes rasgos, ambos, su principal propósito es eso, poder monitorear el comportamiento del personal, ya que los programas prerequisito ayudan a poder controlar el ambiente y la higiene, pero el mayor riesgo es la actitud de la persona. Entonces, esto viene enfocado tanto en la defensa y fraude de los alimentos, cuando pues las organizaciones norteamericanas, la FDA, viene hablando de todo esto, es por el riesgo que tenemos de todo lo que es terrorismo, fraude. Existen diversos ejemplos, tanto a nivel de alimentos como fuera de los alimentos, de los fraudes corporativos o los fraudes empresariales. Y también existe evidencia de diferentes formas en que las personas en diferentes lugares del mundo realizan el terrorismo, lo que se conoce como bioterrorismo, ¿verdad? No es que esté de moda o que sea algo usual, pero la intención norteamericana es de proteger estos requisitos o estas iniciativas. Ahora, lo primero es identificar la diferencia entre defensa y fraude. ¿Por qué son requisitos separados, verdad? La norma nos habla tanto de la defensa y el fraude como algo separado y se establece que la defensa es sobre los actos vandálicos que puede sufrir el producto y el fraude se refiere a una alteración de producto y o servicio con un propósito vandálico o de estafa. O sea, son diferentes. La defensa va orientado a todo lo que sean actos vandálicos de parte del personal para afectar el producto, para arruinar la producción. Y el fraude se refiere a la capacidad de hacer alteraciones técnicas, tanto directas o indirectas en el producto, con un propósito de estafar o de ganar. Entonces, ¿qué es la defensa de los alimentos? La defensa es un control tanto de FSC como de programas prerequisitos para los sistemas de inocuidad. Se basa en tres grandes áreas. Cuando vemos las iniciativas de lo que es la defensa de los alimentos, la norma solo nos pide identificar actos de defensa de los alimentos, hacer un análisis de peligro. Y cuando habla de realizar un análisis de peligro, nos habla de gestionar las diferentes etapas de lo que es el análisis del peligro como tal, su evaluación y los planes de acción. Esto pues se puede apoyar en diferentes metodologías como lo es la ISO 31000 y demás metodologías de gestión de riesgos que ustedes pues, pueden revisar en diferentes módulos. Entonces, con esto, este análisis lo tenemos que hacer en estas tres vías. ¿Qué es vandalismo? Vandalismo es todo acto que está realizado por parte del personal para poder
robar producto, ¿sí? Para poder extraer producto, dañar producto, ¿verdad? Pero sobre todo robar producto. O crear instituciones o generar relaciones de hostigamiento al personal, de robo al personal, asaltos, ¿verdad? Eso es vandalismo. Son ese tipo de actitudes. Ahora, el sabotaje son esas actividades donde las personas con intención directa dañan el producto con el propósito de afectar a la organización. Esto sucede, para dar un ejemplo bastante sencillo, eh, esto podría suceder cuando yo despido a alguien y esa persona en represalia viene y quiere dañar la producción, sabotear el producto, dañarlo. Claro que el daño puede causar alteraciones, por ejemplo, escupen el producto o pueden incorporar fluidos orgánicos, sangre o demás fluidos al producto como tal, con el efecto de que eso tenga problemas para la empresa. Y el terrorismo, pues es la actividad, pues tal vez el último filtro de estos tres, pero es esa actividad que puede ser un riesgo de que alguna persona o alguna organización se infiltre dentro de la producción de alimentos para generar terrorismo biológico a través de bacterias, de virus, etcétera. Ahora hoy está muy de moda hablar, por ejemplo, del COVID, pues, pero eh, un caso que se me viene mucho a la mente podría ser lo que fue, no en alimentos, pero lo que fue a principios de los años 2000, todo el tema del anthrax. Entonces, ese es el tipo de bioterrorismo que se puede dar en la defensa de los alimentos. Que alguien quiera ocupar las líneas de producción para poder distribuir algo que sea nocivo para la salud, ¿verdad? Entonces tenemos estas tres formas de defensa. El vandalismo, el sabotaje y el terrorismo. Entonces, esto quiere decir que esto lo tenemos que evaluar en una matriz. Ahora, ¿cómo evaluamos dentro de una matriz? Las matrices generalmente, si nos vamos a metodología ISO 31000 o metodología de riesgos, eh, generalmente tienen una manera de evaluarse bastante homologada a través de criterios de evaluación. Generalmente los libros o la teoría nos habla de que todo el criterio de evaluación de riesgos pueden utilizar diferentes variables, pero al final todas las variables están encaminadas a tener variables de probabilidad y variables de consecuencia. Entonces, lo que vemos acá en la tabla es que se genera una relación directa entre el nivel de consecuencia y el nivel de probabilidad. El grado de criterio pues dependerá de cada organización. Aquí hay un ejemplo de 5×5, hay ejemplos de 3×3, hay ejemplos que la probabilidad pues se define en 2 o 3 variables o las consecuencias, pero todas funcionan bajo la misma lógica. Es una comparativa de un grado de consecuencia y un grado de probabilidad, dentro de la cual la organización se compromete a atacar o mitigar ciertos peligros desde un cierto punto de criterio, ya sea un nivel significativo, un nivel alto o muy alto, esto en dependencia de los recursos de la organización. Así que en dependencia de esto, pues se define si una organización, por ejemplo, quiere atacar desde lo significativo, desde lo alto o desde lo muy alto. Como les digo, dependiendo de presupuestos, capacidad de la organización, diferentes recursos, tiempo, etcétera. Así que dentro de una matriz, ¿qué es lo que buscamos? Evaluar las etapas del proceso. Generalmente estas etapas, quienes trabajan en inocuidad y tienen sistemas de FSC, pues tendrán que cumplir los requisitos de lo que es el flujograma o descripción de etapas del proceso en el capítulo 8.5 de ISO 22000, ¿verdad? Cuando hablamos del análisis de peligros. Entonces, con estos flujogramas o etapas de proceso, en estas mismas etapas hacemos una evaluación tanto de las etapas en vandalismo, en sabotaje y en terrorismo. Aplicamos la evaluación de la amenaza y en dependencia del criterio, ya sea altos, muy altos o significativos, que la organización define, atacamos
esos grados altos, ¿verdad? Esos peligros que sí representan una necesidad de plan de acción. Y aquí es donde incorporamos medidas de control. Las medidas de control puede que ya existan y sean PPRs operativos o controles operacionales, o puede que estas medidas de control las tengamos que implementar. Generalmente estas medidas de control van asociadas a la seguridad, al cumplimiento de equipos de protección personal, a las rutinas de inspección o bien, en la mayoría de casos, al manejo de CCTV o de sistemas pues, de vigilancia. El fraude. El fraude de los alimentos va a mantener la misma lógica de funcionamiento de la defensa. La diferencia es que este es un control únicamente de la FCC para los sistemas de inocuidad y se basa en un control de peligros, pero basado en otras variables. Ya no hablamos de vandalismo, sabotaje y terrorismo, sino hablamos de fraude directo en el producto, fraude indirecto en el producto y fraude técnico al producto. ¿Qué es cada una de estas variables? Un fraude directo al producto es una alteración completa del componente que le estoy brindando al cliente. Es decir, yo quería agua pura y lo que estoy vendiendo es jugo. Por dar un ejemplo bastante sencillo, ¿verdad? Tal vez nosotros queríamos carne y en realidad estamos usando pollo. O en realidad estamos usando otra materia prima o dando algo completamente diferente. ¿Qué puede ocasionar un fraude directo? Pues esta alteración completa del producto. Esto no solo va a aplicar en el alimento, sino también en el empaque. Un fraude indirecto al producto, ¿qué puede ser? Es cuando algún componente tercero, que no es directamente alimento, se puede ver envuelto en una situación de fraude. Por ejemplo, que yo especifique que voy a utilizar material de empaque, por ejemplo una lámina chip, y en realidad estoy usando un plástico común. O que yo por alguna necesidad tenga que usar cartón y en realidad esté usando papel. O sea, estos son riesgos indirectos. ¿Por qué? Porque no estoy alterando el componente directo del producto, sino algún componente indirecto, generalmente sobre el empaque. Y el fraude técnico va a ser una alteración generalmente a nivel de formulación del producto. Esto quiere decir que yo voy a alterar en una medida tal vez imperceptible algún componente del producto o del alimento. Que esto a largo plazo va a ocasionar pues una distorsión en los niveles de las materias primas utilizadas. Esto se da mucho respecto a formulaciones, por ejemplo, con porcentajes, que yo diga que, ok, 5 mililitros de, eh, no sé, de cierto mineral, ¿verdad? O de cierta vitamina. Vamos a poner que en la composición hay 5 mililitros o 5 miligramos de vitamina C. Pero en realidad yo utilizo 4.82. Ese 0.18, cuando yo lo multiplico por un número de tabletas o de líquidos, resulta ser una cantidad significativa. Y esto es un fraude técnico del producto. Se puede dar tanto en el producto directo como en el empaque. Estos tres elementos, ¿qué es lo que van a ocasionar? A diferencia de la defensa que va a dañar el producto y posiblemente al consumidor, este fraude, el propósito generalmente va a ser generar ganancias para alguien, para una empresa, para un proceso, para un proveedor o para una persona individual. ¿Sí? Fuera de los alimentos hay casos muy grandes o muy sonados. Por ejemplo, en lo que es el tema de vehículos, hubo un caso muy mencionado en Europa respecto a la eficiencia de los motores ecológicos de una marca muy reconocida alemana, que en realidad jugaban con los resultados, los tests, para que su producto, en este caso un vehículo, se pudiera vender en Norteamérica. Claro, ellos estaban conscientes del fraude y cuando los descubrieron pagaron una multa multimillonaria. Pero ¿cuál era el propósito? Generar mercado, ¿sí? Porque el negocio del automóvil pues está en los repuestos. Entonces genera la necesidad de que todas esas personas que a través de un
fraude técnico del producto, compraron el producto y utilizan el producto, puedan o tengan la necesidad de seguir interactuando con los repuestos. Lo mismo sucede con los alimentos, ¿verdad? Un riesgo o un peligro de fraude generalmente va a ocasionar una ganancia para un tercero. Y eso es lo que queremos evitar. En el fraude de los alimentos usamos la misma metodología de evaluación o impacto, ¿verdad? Que mide consecuencias por probabilidad, ya que es la misma lógica de riesgos pues en cualquier variable. De igual manera, se trabaja una identificación y una evaluación de amenazas para poder identificar dónde proceden nuestras medidas de control. Ahora, ¿cómo procedemos en las medidas de control respecto a los fraudes? Estas medidas de control van a tener que ir muy asociadas a el tipo de riesgo. ¿Verdad? Un riesgo directo del producto de fraude generalmente es fácil de detectar. Y esto lo tendría que yo poder detectar con pruebas de control de calidad. Los fraudes indirectos al producto también deberían ser fácilmente detectables, tanto por la empresa como por los clientes. Ahora, lo importante es tener procesos que nos digan qué hacer en esos casos. Si esto es una implicación, por ejemplo, de una recuperación de producto o recall, o si esto únicamente es para desecho y alguna corrección inmediata que aterrice una acción correctiva que generalmente va asociado a medidas disciplinarias o a eliminar pues el riesgo de esas personas que generan el fraude. La otra medida de control que nos puede ayudar en el control del fraude generalmente son los sistemas de cámaras o los CCTV. Por eso pues vamos a hablar un poquito más a profundidad de esa medida de control. En la medida de control de la CCTV, nosotros básicamente controlamos todos los PPRs. Y dentro de esto lo que buscamos es controlar también la defensa y fraude de los alimentos. Por eso muchas veces está amarrado la incorporación de este programa prerequisito o de este control operacional para poder gestionar estos peligros. Así que muchas gracias por su participación y colaboración, Sergio Cardona.